Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Norma Pimentel y nos encontramos en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta. Muy contentas de estar ya en esta semana cumpliendo 2 meses de transmisiones. Yo recuerdo cuando justo estábamos empezando este proyecto y pues primero dijimos, no, bueno, va a ser algo temporal, lo que dure la contingencia, pero bueno, como esta contingencia parece que va para largo, pues entonces parece que vamos para largo con Ponte las Gafas Violeta. Y muy contentas de que la comunidad cada día va creciendo mucho más. De verdad que a todas las personas que se conectan, que nos comparten sus historias, que nos dan sus opiniones, ya saben que aquí, con libertad de expresión, con respeto también a todas las personas que estamos aquí interactuando, pero siempre vamos a estar dando cabida a todos sus comentarios, a todas sus opiniones, y justamente con eso pues vamos haciendo mucho más nutritiva y mucho más interesante el desarrollo de estos programas y obviamente también el desarrollo de nuestra comunidad. A todas las personas que se conectan desde Boom Media MX les agradecemos también muchísimo a nuestro amigo Badir Bojalil por estar sumándose y por tener también esta perspectiva para entender y ver el mundo desde otros ojos. A mi querida amiga Edurne Ochoa, un gusto poderte saludar después de jornadas muy interesantes que hemos estado pues teniendo a través de capacitaciones, conferencias, porque yo creo que a ustedes también les está pasando que este migrar a lo tecnológico ahora se ha vuelto una agenda súper complicada porque de repente tenemos 2, 3 actividades, pero bueno, lo importante es seguir en pie de lucha, seguir en pie de acompañamiento y visibilizando los temas que tanto les interesan y nos interesan también a nosotras. Muchísimas gracias a Facundo Rosas por estar con nosotras esta noche. Hay mucho que tendremos que platicar con Facundo, hay mucho que nos va a servir esa visión, esas opiniones y obviamente toda la experiencia que él tiene en el acompañamiento a personas en situación de violencia y obviamente también a mujeres con todo el trabajo que él ha venido desarrollando, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional. Querida amiga, un gusto saludarte, como todas las noches desde este espacio, Ponte las Gafas Violeta. Al contrario, amiga, el gusto para mí es como siempre estar contigo y con toda la gente que nos hace el favor de vernos pues a este horario que de repente, como bien lo dices, se nos van juntando un montón de cosas, pero bueno, y de actividades, pero estamos aquí como todas las noches con muchísimo gusto y además hoy de verdad que me da pues también un montón de emoción poder recibir a Facundo Rosas porque a partir de la columna que él ha estado escribiendo sobre las cifras negras, este número que me parece pues demoledor, que es el 93%, he tenido, quiero decirte, Facundo, un montón de conversaciones y discusiones en donde afirman que ha bajado, en donde dicen unos que si está a modo la cifra, que si no, que si para tratar de seguir el guión y la línea del presidente. Y yo digo, Facundo dice que el 93% es de cifras negras y que lo que haya usted multiplíquelo por 9 y esa es la realidad y no me han sacado de ahí. Y yo ya empecé a sacar cuentas y la realidad es que es tenebroso, terrible lo que está sucediendo. Buenas noches, querido Facundo, bienvenido una vez más a Ponte las Gafas Violeta. Edurne, Norma, buenas noches también para todos los que se conectan a este programa. Pues sí, realmente lo que has venido diciendo, discutiendo, tiene mucho de fondo. Creo que hay algo que el día de ayer, hoy por la mañana, ya de manera muy particular, acusó de recibido la carta del responsable del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hoy lo trae Animal Político y Reforma, en la cual pone su renuncia argumentando que no se puede negar el incremento de la violencia que están viviendo las mujeres en el confinamiento. Vaya que es un asunto muy delicado y la mejor forma de aceptarlo es que el responsable de verificar todas las cifras que mes a mes se suben al Sistema Nacional de Seguridad Pública puso su renuncia argumentando que no se puede negar. Otro argumento es que no puede llegarse al extremo de la austeridad y también pues algunos asuntos que se venían pues ya profundizando al interior
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y también en el área de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Si no lo tienen a la mano, la persona que renunció es el doctor David Pérez Esparza. El Centro Nacional de Información es uno de los componentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El otro tiene que ver con la evaluación de control de confianza, y uno más tiene que ver con toda la cuestión del enlace con las entidades. Entonces, esta carta evidencia lo que tú has estado diciendo. A lo mejor sí hay algún descenso, pero es superficial. En el fondo, chequé bien la cifra negra, los números más recientes, y a nivel nacional es del 93.2%, y coincide con Puebla, es la misma cantidad, 93.2%. De los delitos no se denuncian, lo que tú decías, y es lo que se ha venido mencionando en diversos espacios de discusión, en diversos foros, que solo 1 de cada 10 eventos que tienen que ver con violencia en contra de las mujeres se denuncia. Vaya forma de aceptar que ahí está el problema. Y para concluir esto de la carta, pues primero denuncia, después renuncia y queda en el limbo. Hoy no sabemos si sigue siendo un funcionario o si ya dejó su puesto. Lo que dejan claro es que no puede seguir simulando, que por su ética él no puede estar laborando en un área pues donde acepta tácitamente se están manipulando algunos datos. Híjole, qué fuerte, querido Facundo. Ojalá y esta carta la podamos compartir aquí también con el auditorio, porque déjame decirte que otra de las cosas que a diversas organizaciones y activistas y militantes nos trae un poco también, pues confundidas, el día de hoy, la propia Candelaria Ochoa, quien es la comisionada y que está a cargo de CONAVIM, este espacio justamente de la atención, prevención y la violencia en contra de las mujeres, sale a explicar en redes sociales por qué sí es verdad que estas llamadas al 911 son falsas. Cuando pues la verdad es que la mayoría de las organizaciones con las que hemos tenido pues reuniones y acercamientos nos dicen estamos saturadas, estamos sobrepasadas, ya no podemos generar las condiciones. Las usuarias cuando llaman a la línea de 911 nos indican que no les contestan. Si les contestan, no les dan un correcto seguimiento o que se está mediando la violencia, ¿no? Esta es una constante en las voces de quienes estamos metidas justamente en atender y acompañar el tipo de violencias que se están presentando en el confinamiento. Entonces, por un lado, tenemos a quien dice, me voy, no puedo seguir simulando cifras y menos en temas tan delicados como la violencia. Y por otra parte, quien sale a decir, sí, los números al 911 son falsos. O sea, hay una dicotomía justamente en los discursos, ¿no? En las realidades, en las percepciones y obviamente en las líneas, finalmente, que esto es un tema político. Por aquí ya están llegando muchas preguntas, muchos saludos, querido Facundo. De verdad que cuando estás hay muchas preguntas, hay muchos saludos, por aquí te las empiezo a leer. Aquí tenemos a Ulvia Heredia, dice, felicidades, buenas noches, qué preocupante saber que hay un funcionario que no está dispuesto a callar la voz. ¿Nos podrían compartir este comunicado para poder socializarlo entre diversas organizaciones y comentar al respecto? Claro que sí, Ulvia, ahorita le pedimos ya a Facundo que nos haga favor de decir por dónde podemos conseguir este documento. Después, Ana Zavala, felicidades, buenas noches, excelente tema el día de hoy. Cuando pusiste el tema de la cifra negra me llamó mucho la atención. Es increíble que sea tan alta, 93%. Mi pregunta para el especialista, ¿esto es a nivel nacional o hay estados que tienen menor cifra negra? Gaby LTH dice, felicidades, buenas noches, excelente programa, como siempre, hablando sobre la violencia y la importancia de visibilizarla. Es importante que no nos quedemos calladas. Saludos a todos en el programa. Gaby Quique, felicidades, buenas noches, excelente programa, siempre en tema de violencia, no me lo pierdo. Me encanta el nuevo horario que tienen a las 9 de la noche, aunque hoy me dejaron esperando un poco más. Sí, querida Gaby, hoy se nos recorrió un poquito el horario porque estábamos en otros temas de chamba, pero bueno, esos son los saludos y las preguntas. ¿Cómo está la cifra negra, querido Facundo? ¿Es
nacional? ¿Los estados varían? Preciso lo de la cifra negra y de ahí me paso a lo del 911. La cifra negra más cercana que tenemos en términos de temporalidad es del año 2018. La de 2019 la conoceremos el 24 de septiembre de este año. Y lo que está sucediendo hoy, de abril para acá, lo que llevamos del confinamiento, desgraciadamente lo conoceremos el 24 de septiembre del año 2021. La cifra que da a conocer el INEGI a través de la ENVIPE, que es la encuesta de victimización y percepción de seguridad pública, va con un año de retraso. Es decir, la 19 tiene datos de 2018, la 20 de 2019, esa la conoceremos el próximo septiembre, y la de 2020 la conoceremos en 2021. ¿Qué quiere decir? Entre tanto llegamos a esa fecha, pues se maneja, se pondera respecto de la que está ahorita más reciente. Hay entidades que tienen un poquito más baja, pero hay otras que la tienen más alta. La media a nivel nacional es 93.2%, perdón, y la de Puebla coincide, 93.2% también. Ahora me paso al 911. Antes de que se tuviera este número telefónico, al igual que en los Estados Unidos, los números de denuncia eran el 066 para emergencias y cuestiones muy prontas y el 089 para denuncia anónima. Esos números fueron evolucionando en cuanto a dónde se reciben las llamadas, pero no en cuanto a los patrones de comportamiento, el porcentaje. Lo que a mí me ha tocado estudiar desde el año 2000 a la fecha es el comportamiento de las llamadas que llegan a los números de emergencia, que son procedentes y las que son improcedentes. Déjame precisar, en ese tramo, en ese lapso, se ha calculado que el 80% de las llamadas de este tipo son improcedentes. En las improcedentes caben las que son falsas, las que son de broma, las que no inician una conversación, las que piden algún dato que nada tiene que ver con situaciones de emergencia y otras que simplemente cuelgan. ¿Qué quiere decir? Que 80 de cada 100 no tienen un uso y solamente entretienen a quienes están, pues, atendiendo este tipo de teléfonos. Ahora con el 911, insisto, el patrón es el mismo. Lo que se dijo hace algunos días, que era el 90%, es muy alto. Realmente una de cada 10 se me hace un poquito desfasada. Y este 90% que se dijo y el 80% que está documentado, no se puede extrapolar a lo que es la violencia en contra de las mujeres. Cada una de las llamadas que se registran tiene un objetivo y un patrón de comportamiento diferente. Las que más pueden caer en falso son las llamadas para denunciar algún vecino que está haciendo ruido, gente que está consumiendo alcohol o droga en la calle, algún vehículo sospechoso, alguna cuestión de esas que son menos serias, menos formales. Pero lo que es la violencia en contra de las mujeres, el porcentaje es mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que no es el 80%, menos del 90%, es cercano al 50%. Casi una de cada 2 llamadas que tienen que ver con violencia en contra de las mujeres tiene esa proporción. Si me remito a los números que se publicaron en mi columna, son de Ciudad Juárez, en el momento en que se consideraba la ciudad más violenta del mundo. No solamente había homicidios, no solamente había secuestros, había violencia familiar en contra de las mujeres. Estamos hablando de que el porcentaje de llamadas que tenían que ver con este ilícito, con esta cuestión pues que afecta mucho a las mujeres, era entre el 8.2 y el 12%, y era la primera causa de llamada al 066, hoy 911. Y hablamos de datos duros, no se pueden cambiar, no es una estimación,
lo que hicimos fue realmente un seguimiento puntual de estos números. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento del patrón sigue siendo el mismo. Más o menos 80% de las llamadas que entran son improcedentes. Del 20% que son procedentes, en el caso de Chihuahua, entre el 8.2 y 12% tenían que ver con violencia familiar en contra de las mujeres. En síntesis, pues sí es un alto número el que se recibe en falso, pero también es un número muy considerable el que se recibe y tiene que ver con violencia en contra de las mujeres. Lo que se ha dicho hasta ahora, pues parece que ronda en esos datos que se han registrado de manera formal, pero también se presta a que se pueda manipular, ¿no? Facundo, por aquí yo quiero enviar también saludos, compartir saludos de quienes nos están acompañando: Justino Aca, Juan Galván, Rosy Granados, Bessie Carrillo, Paulina Lugo, Hernán Huidobro, Sergio Pavón, Antonio Tapia, y Alfredo Centeno. Y yo quisiera como que nos quedara muy claro, porque justamente tú hiciste ahorita muy bien en ponernos dentro de todas estas llamadas que no se les va a dar un seguimiento porque justamente son improcedentes. ¿Cómo es que empezamos a saltar en esta comunicación de la información? A ver, por un lado, nosotras, y no nosotras, pues, o sea, muchas organizaciones de la sociedad civil estamos diciéndole no solo a las mujeres, sino a las personas que antes, durante y después de esta contingencia lleguen a sufrir la comisión de un delito, les decimos denuncien, ¿no? Yo también creo que tenemos que promover la cultura de la denuncia con todas las demás acciones y exigirle a las autoridades que hagan toda su parte y demás, pero en la medida en la que vamos activando esta participación de pues las autoridades que les compete la investigación de los hechos ilícitos, pues también podremos ir avanzando en tantos temas pendientes. Pero sí quisiera yo que nos ayudaras mucho en esa parte, porque ¿cuál es el mensaje que le tendríamos que estar enviando a las personas? Ok, bueno, o sea, sí comunícate, pero cuando te comuniques ten toda esta lista de elementos para acreditar que efectivamente lo que está pasando es real, o sé muy cuidadoso y prudente y solamente llama si en verdad está pasando un ilícito, o qué puede haber detrás para clasificarlas como improcedentes. Me queda claro que en algunos casos pueden ser bromas, pero no podría ser también de algunas personas que en algún momento, justo en el que están tratando de tomar la decisión, se arrepienten porque pues les da miedo, porque piensan que no van a llegar a un buen término. Esa sería como la primera. Y la segunda va en atención a algo que aquí ya hemos conversado contigo. Justamente contigo hemos podido analizar, así con la experiencia que tienes y sin tapujos, qué tan necesario o qué tan prudente fue el reformar nuestros códigos en materia penal para incorporar el tipo penal de feminicidio, o habernos quedado solamente con un homicidio y de ese homicidio haberlo agravado o haberle puesto ciertos candados para incrementar las sanciones, para mandar este mensaje, porque al final de cuentas el sistema penal tiene por objetivo enviarle el mensaje a la sociedad de que esos hechos no se deben de cometer, porque si se cometen, pues vamos a tener una pena privativa de la libertad, vamos a tener sanciones, y ese sistema de sanciones es lo que se supone que disminuiría el que se cometan los ilícitos, porque justamente las declaraciones oficiales no nos vamos a enfocar al tema de feminicidios o de violencia contra mujeres, porque el gran problema en México es el homicidio, ¿ok? O sea, al final de cuentas es privar de la vida a una persona de manera ilegal, y entonces ahí me queda claro que entramos mujeres de la diversidad, grupos trans, obviamente hombres, pero es solamente un tema de enfoque discursivo, porque al final de cuentas los datos duros ahí están, la cifra negra ahí está, los homicidios, si no quieren llamarle feminicidio, ok, los homicidios cometidos en razón de odio contra mujeres también ahí están. Entonces,
¿de qué nos puede servir que cambiemos el enfoque y digamos, ok, ya no vamos a ponerle feminicidio, vamos a decir homicidio, pero al final el resultado sigue siendo el mismo? Nosotras hemos conversado acá del índice global de paz, y el índice global de paz, que hace esta división entre paz positiva y paz negativa, justamente al final de cuentas de lo que termina hablando pues es de incidencia delictiva. Y en este índice, al hacer el análisis específico de México, efectivamente, el gran problema de México para este 2020 son los incrementos en los homicidios, y que estos homicidios están afectando al sector de la sociedad que oscila entre los 17 años y los 27 años. Eso significa que son homicidios cometidos contra jóvenes. Y bueno, ahí viene una serie de situaciones. Y de ese bloque también el incremento se dio con el caso de mujeres, ¿no? O sea, no solamente es el tema de las personas que puedan estar vinculadas con delincuencia organizada, que fue una de las primeras lecturas que se le dio a estos resultados, sino volvemos a salir ahí las mujeres en sus entornos de proximidad, laborales, familiares, pues si tú quieres ver los privados, y que al final pues también se les priva de su vida. ¿Y esto a qué va, querido amigo? ¿Hacia dónde entonces tendríamos que estar caminando? ¿Qué haríamos o qué tendríamos nosotros, sociedad civil, que impulsar o exigirle, mejor dicho, a las autoridades? Porque si no, de repente, yo creo que a nosotras y a quienes nos acompañan, de repente sentimos que se viene una vorágine de leyes, de opiniones públicas, de datos duros, de cifras, pero el resultado o el punto sigue siendo el mismo. Nos sentimos vulnerados. Norma, hay un dicho que creo que es una forma muy clara de abordar el problema. Para que se deje de consumir carne, no tienes que matar al carnicero. Hay muchas formas de evitar que la gente consuma carne. Bueno, en el tema del 911, de las llamadas al 911, lo que se requiere es tender un puente que permita registrar, dar seguimiento y resolver, ya sea administrativamente o penalmente, cada uno de los casos. No es solamente recibir la llamada, meterla a una estadística y ahí que se quede durmiendo el sueño de los justos. Se requiere que cada una sea atendida, por lo menos en la fase psicológica, de atención psicológica, en la fase administrativa, si no llega a configurarse un delito. Pero si se configura un delito, llegar hasta las últimas consecuencias, pero pensando en primero atender aquello que realmente está afectando a la ciudadanía, en este caso a las mujeres. Si nos vamos a sancionar al que llamó por una broma, estamos perdiendo tiempo, energía y el foco de atención. Yo me concentraría en ese 20% y dejaría el 80%, si no que siguiera sucediendo, sí que no me hiciera perder el foco. La ley de Pareto es muy puntual en esos temas, ¿no? El 80-20. El 20% resuelve todo lo que el otro 80% genera. Bueno, aquí es parecido, con sus asegúnes. Si se logra establecer un puente entre quien atiende la llamada y quien resuelve si se trata de un delito, creo que por ahí está parte de la solución. ¿Por qué parte? Porque la otra la tienen las organizaciones de la sociedad civil. Las llamadas que no entran al 911 llegan directamente a la Red Nacional de Refugios, llegan directamente a las organizaciones que en este momento están haciendo todo su esfuerzo para captar todo aquello que la autoridad no puede atender, no porque no quiera, quizá le falta capacidad por estar atendiendo la parte médica y la otra se esté dejando en un segundo plano. Entonces, aquí lo importante es
que ese 20% se pueda atender, una parte por la autoridad y otra por parte de la sociedad. Necesitamos coadyuvar con la autoridad, pero hay que partir de la premisa de que se deje ayudar. Ahora voy al tema de los feminicidios. Creo que se le ha dado demasiada importancia, ya lo decía la otra vez, a la parte jurídica. Vayamos primero a resolver este problema con lo que ya se tiene. Es como si a ti se te descompone un vehículo y si no es la llave de tal marca y de tal medida, no lo vas a poder echar a andar. Pero si te sale por ahí algún mecánico y hasta una llave hechiza te anda haciendo, lo va a echar a andar en un ratito. Necesitamos ingenio, necesitamos eso que el mexicano tiene de sobra. ¿Qué es lo que hace falta? Canalizarlo, capitalizar y dar resultados. Creo que habrá que ir pensando qué hacer en los siguientes años para que todos los delitos que tengan que reúnen esos criterios del feminicidio, pues que se atiendan bajo esa premisa, pero los otros se tienen que ir sobre la marcha. Déjame recuperar lo de Ciudad Juárez porque fue un gran laboratorio. Realmente poco se ha recuperado. Lo hizo ya el gobierno federal, acudió en el año 2018 a Ciudad Juárez y los que participaron en la mesa de seguridad les dieron su experiencia. No recurrió a la autoridad, recurrió a los actores sociales, que son los más importantes o fueron los más importantes. Los demás fuimos meramente acompañantes. Fue un trabajo coordinado. De ahí salieron las mesas de seguridad para la construcción de la paz, que allá se llamaron mesas de seguridad. ¿Y por qué lo retomo? Porque ahí, en la misma mesa donde se tomaban las decisiones de carácter operativo a cargo de la Policía Federal, solamente por la Policía Federal, el Ejército se tuvo que hacer a un lado para que entrara la Policía Federal, se hiciera responsable, tomara el mando y resolviera. Eso fue lo que pasó. Es más, por eso se resolvió. Si no, quién sabe qué hubiera pasado. Los datos que se analizaban todos los días eran del conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y aterrizo en esto. Hasta el 30% de los homicidios dolosos registrados en 2010 eran mujeres. Imagínate, había días de 20, había meses de 300. ¿Cuántas mujeres eran? Estamos hablando de 70-30, de casi 90 mujeres cuando eran meses de 300. Era muchísimo. No todas caían en el supuesto de feminicidio, pero tenían que atenderse. Si algunas de esas se tenía esta característica, bueno, se hacía el esfuerzo. Fueron mucho más mujeres que lo que se escribió sobre las muertas de Juárez. Las muertas de Juárez fueron 62. Aquí había en un mes más que esas, pero vistas solamente desde un ángulo del homicidio doloso. Si se hubiera ahí puesto el tamiz, la criba de que todas entraran a feminicidio, hubiera sido muy complicado. Los costos políticos, mediáticos, de reputación de la entidad, de la ciudad, hubieran sido muy altos. Entonces, ¿qué creo? Que se tiene que seguir atendiendo con lo que hay y pensar en el corto plazo, tener un andamiaje jurídico que me permita separar las que realmente requieren una atención especial y resolverlo, pero que no se pelee con los demás. Creo que hay mucho tiempo para discutir, pero el tiempo también lo tenemos en contra. Y ahorita, pues en la pandemia, las preocupaciones están en otros temas. Aquí ya llegaron varias felicitaciones. Daniela Sánchez dice, no se escucha, yo espero que ya nos haya escuchado porque llegó desde hace rato, espero que ya, pues, se escuche, si no, nos estarían diciendo más personas cosas.
Luz del Carmen, felicidades por abordar estos temas tan importantes para las mujeres y la sociedad. Marta Morales, excelentes respuestas. Hay que dar seguimiento a las llamadas. Me paso a la otra plataforma. Feministas UN dice, felicidades, buenas noches, excelente programa. ¿Cómo podemos saber si en nuestras fiscalías, en este caso de Ixtepec, si están simulando los números? Nos preocupa porque también los números de abril en relación con los de marzo bajaron. Esto se puede deber a una estrategia nacional de ocultamiento de datos. Esta es pregunta para el experto. Bejarano, nada más se llama Bejarano, dice, felicidades, buenas noches, excelente programa. Nos preocupa muchísimo a todas las organizaciones que trabajamos con temas de violencia, que simulando y maquillando la cifra. Hoy nos queda claro que no podemos contar con nuestras instituciones y con las mujeres que están a cargo de ellas. Entendemos que también están cooptadas y seguramente amenazadas por quien hoy nos gobierna. Sin embargo, ¿qué podemos hacer las organizaciones para visibilizar la cifra si la propia fiscalía de nuestros estados está maquillando los datos? Diana Valencia, igual, felicidades, buenas noches, excelente programa. Es preocupante pensar que hoy a estas alturas, con todo lo que ha tardado visibilizar la violencia y los feminicidios, se tenga una estrategia para invisibilizar los hechos de las mujeres. También, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que durante el confinamiento y dado los problemas multifactoriales que se tienen, también las mujeres han tenido menos posibilidad de denuncia. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, pero eso no significa que las llamadas o las denuncias sean falsas. Miguel Ángel, felicidades, buenas noches. Es preocupante saber que este tipo de violencias se están generando al interior de los hogares, pero más preocupante la simulación. Sí, bueno. Han Utrero dice, felicidades, buenas noches. Excelente programa, no me lo pierdo, sobre todo cuando trata de violencia. Estamos preocupadas porque la cifra de incidencia también en nuestro estado, Hidalgo nos pone, también están siendo minimizadas e invisibilizadas. ¿Qué tendríamos que hacer las organizaciones para poder encontrar la cifra real? Entiendo que dice el experto que hay que multiplicarlo por 9 en promedio, de acuerdo a la estadística nacional. Sin embargo, me pone así como pregunta, ¿a poco no saben esto los policías, las autoridades y las fiscalías? ¿Por qué no hablan de estas cifras? Donde yo me atrevería más a pensar en que disminuyó el delito de violencia familiar por otras razones y no porque se haya estado maquillando. Yo creo que no es tan preciso esto que se puede decir con mucha facilidad. Las razones por las cuales pudo haber disminuido van desde que están confinadas la mayor parte de los ciudadanos, particularmente las mujeres. Hay problemas de movilidad, hay problemas de atención en las agencias del Ministerio Público y también no se puede denunciar todo vía digital, no solo porque no haya capacidad por parte de la Fiscalía, sino que a veces en las mismas comunidades donde se registra la violencia no hay esa posibilidad de acceder para llevarla a cabo de manera remota. Y algo que sí habrá que replantear con Norma, que tiene mucha experiencia en materia jurídica. Ver la posibilidad de que se pueda denunciar de manera extemporánea. Esa sería una primera propuesta. Que si hoy no se puede hacer la denuncia, se pudiera hacer al fin de la emergencia sanitaria, del confinamiento, el encierro, como se le llame. Esa es una. La segunda es eliminar o buscar otra fórmula para que no se tenga que ratificar la famosa denuncia. Si tú vas y denuncias una vez, buscaste la forma de romper las restricciones de movilidad, te arriesgaste a contagiar y encima hay que ir a ratificar la denuncia, eso en verdad a mucha gente le hace ya no volver. Y como no se ratifica, no se registra en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y una tercera opción, lo hicimos en secuestro, que vaya el Ministerio Público hasta la casa de la víctima. A lo mejor parece una medida contracíclica o fuera de contexto, pero la realidad es esa. Cuando a mí me tocó atender secuestro, el Ministerio Público iba hasta la casa de la víctima y por supuesto que tenía muchísima lógica. Esas tres propuestas creo que se pueden plantear para tratar de bajar la cifra negra. Hoy en día tienes que denunciar presencialmente, ratificar tu denuncia y esperar turno. Yo creo que se ha hablado en los últimos meses, últimos años, que se ha incrementado la capacidad del Ministerio Público. No dudo que se pueda hacer este tipo de trabajo, que sea extemporáneo, que no se haga la ratificación o que se busque la fórmula y eventualmente que pueda acudir el Ministerio Público hasta el sitio donde se verifique que realmente hay un problema. Un cuarto elemento que favorece que no haya denuncia, pero ese no está en manos de la autoridad, ese está en manos de la propia familia. ¿Cómo te vas a ir a denunciar al que tiene la llave del candado de la casa donde estás viviendo? Eso es muy complicado. Suena medio chusco, pero es muy complicado. ¿Cuántas llamadas al 911 o a cualquier otro espacio, a las mismas ONG, hablan y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Pues mejor le llamo después. O te mandan un mensaje vía WhatsApp, es que no puedo hablar. Es que eso es muy difícil de romper. Pero si el Ministerio Público fuera y tocara la casa, las cosas cambiarían. Porque ahora me muevo al perfil de las víctimas que Banabim está aportando. Ya lo manejamos alguna vez en el programa. Hoy lo ratifica el Banco Nacional de Datos e Información de Violencia en contra de las Mujeres, el famoso Banabim, que también me tocó echar a andar por ahí en los primeros años. Lo que dice es que el agresor tiene una edad promedio de 36 años y su nivel máximo de instrucción es de secundaria. 80% de las denuncias que tiene Banabim en su banco de datos, 80% del agresor es hombre. Entonces es un altísimo porcentaje. Y el 3% son mujeres. Es un dato también relevante porque se puede mover hacia arriba. Es decir, en el interior de la casa hay que cuidarse del hombre, en el caso de la mujer, y también de la mujer o de otras mujeres, y creo que por ahí se pueden buscar alternativas. Sin duda, retorno al origen de la pregunta, no es tanto que se maquille, solo que hoy el tamiz, la criba que permite que una mujer agredida, violentada, haga su denuncia, su ruta es muy larga, es casi correr un maratón. Hagamos un 5K, un 10K para los que les gusta correr como a su servidor. Y igual nos dice Leticia Aguilar, dice, excelente que se toque el tema, pero más que se empuje para lograr parar este gran problema. Aquí en Puebla se marchó como nunca antes en la historia por tantos feminicidios. La violencia hacia las mujeres está latente en esta pandemia. Urge visibilizar los datos reales. Basta de tanta simulación. Disminuyó porque el agresor está en casa, ellas muertas de miedo sin poder salir. Las fiscalías están cerradas. No hay atención, las patrullas naranja no pueden entrar a los domicilios, no están facultados y ya no hay refugios para poder protegerlas. Disminuyó por estos hechos, pero no porque sea real. Así es, Leti, la verdad es que las denuncias que se tienen de diferentes compañeras y de la incidencia es bastante preocupante. Nosotras pues, seguiremos diciendo que nosotras tenemos otros datos. Aquí te leo otro. Yesini sí, dice, felicidades, buenas noches. Yo también considero que la gran problemática es que las mujeres hoy no tienen acceso a medios correctos de denuncia. El sistema burocrático en nuestro país nos hace perder un día, si es que bien nos va, en los ministerios públicos o en las fiscalías. Esto también acrecenta la dificultad de salir
con el tema de la pandemia, pero además no todas las mujeres pueden hacer público con sus parejas que van a levantar una denuncia, por lo cual, si no, por lo cual serían sometidas a más violencia, y esto no lo están registrando.